Bueno, ahora tendríamos que pasar a hablar de la Organización de Naciones Unidas, es decir, de la ONU, como consecuencia justamente del fracaso del sistema de preservación de la paz que había establecido la Sociedad de las Naciones, es que se produce o se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los, digamos, dos potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña, ven la necesidad de crear una organización internacional con cimientos mucho más fuertes que los que había tenido la Sociedad de las Naciones. Esto fue esbozado a través de lo que se conoció como la Carta del Atlántico, que fue una declaración conjunta angloamericana entre los presidentes, entre Roosevelt, el presidente norteamericano, y Winston Churchill, el primer ministro inglés, y entendieron que era necesario justamente el establecimiento de una organización con cimientos mucho más fuertes que la Sociedad de las Naciones, y un sistema que permitiera garantizar la preservación de la paz y evitar que vuelvan a sucederse este tipo de conflictos armados como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se llamó la Carta del Atlántico porque fue firmada en algún punto del Atlántico Norte, arriba de un buque que fue el HSM Prince of Wales. La expresión Naciones Unidas se utiliza por primera vez en 1942 en una declaración entre las potencias, a través de una declaración, o en una declaración que realizaron las potencias aliadas, y luego en la declaración de Moscú en 1943, ya la Unión Soviética, Gran Bretaña y el Reino Unido y China se comprometieron a establecer una organización internacional que va a estar basada, o su cimiento va a ser la igualdad soberana entre todos los estados amantes de la paz. Esta decisión luego fue confirmada nuevamente en la conferencia de Teherán, la cual abre el paso decisivo, o digamos, abre o da paso a ya encarar todo el sistema de creación de Naciones Unidas, el cual comienza con la conferencia de Dumbarton Oaks en Estados Unidos, donde ya se redacta un proyecto de organización, y Estados Unidos, Reino Unido, China y Gran Bretaña conforman ya lo que sería la estructura y el funcionamiento y los principios y los propósitos de lo que después se va a llamar Naciones Unidas. Dentro de la creación justamente o en esta conferencia de Dumbarton Oaks, es que nacen ya los órganos, los principales órganos de Naciones Unidas, como son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, que va a depender de la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia. Hay que tener en cuenta que ya la Sociedad de Naciones tenía una Corte, que era la Corte Permanente Internacional de Justicia, y que es uno de los órganos que sobrevive a Naciones Unidas junto con la Organización Internacional del Trabajo. Y también se conforma una secretaría. Si bien se desarrolla o se adopta todo el mecanismo de funcionamiento de los órganos, lo que queda sin resolver en esta conferencia de Dumbarton Oaks es la toma o el mecanismo de decisión, o la toma de decisiones por el Consejo de Seguridad. Sí se entendía que la Asamblea General podía discutir, podía estudiar, discutir, deliberar sobre cualquier tema que digamos, que tuviese como finalidad propender a la cooperación internacional y zanjar cuestiones que puedan ser susceptibles de llevar a conflictos armados, pero no se iba a ocupar justamente de los conflictos armados. Y también entienden que era necesario que los estados colaboren con sus propias fuerzas militares con la ONU, o con esta futura organización, porque entendieron que una de las causas del fracaso de la Sociedad de las Naciones era que la misma no tenía fuerzas militares para poder imponer la paz, digamos, o para poder actuar dentro de un conflicto internacional. Entonces, como ya dije, en Dumbarton Oaks es cuando nace la estructura de Naciones Unidas, pero queda sin efecto, digamos, sin resolver todavía la cuestión de cómo iba a ser la votación dentro del Consejo de Seguridad. Esto se
acuerda en Yalta, en la conferencia de Yalta en Crimea, en 1945, donde se reúnen Churchill, Stalin y Roosevelt. Allí se convoca a una nueva conferencia en San Francisco, donde se invita a 45 naciones que sean amantes de la paz y que hayan declarado la guerra del eje. Es por eso que muchas naciones que no habían intervenido en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial deciden declararle la guerra al eje en este periodo para poder participar justamente de estas conferencias. Esto fue justamente lo que sucedió con la Argentina. Después de la firma se reúnen en 1945, en febrero de 1945, fue la conferencia de Yalta y Crimea, convocó una nueva conferencia en San Francisco, y luego de 2 meses de deliberación nace lo que se conoce como la Carta de Naciones Unidas, la cual recién entró en vigencia en junio de 1945, cuando se logran las ratificaciones necesarias. O sea, se firma en 1940, el 26 de junio de 1945, pero entró en vigencia posteriormente cuando se logra la ratificación de las ratificaciones necesarias para entrar en vigencia, justamente. Porque, bueno, como ya ustedes tienen que haber visto en la parte de tratados, muchos países necesitaban someter la ratificación de esta carta o de este tratado, mejor dicho, a sus respectivos parlamentos. Entonces, la Carta de Naciones Unidas es la piedra fundamental o la que da nacimiento justamente a la Organización de Naciones Unidas. En la Carta de Naciones Unidas no se establece que la misma tenga personalidad jurídica internacional, no se dice nada respecto a la personalidad jurídica, o sea, no, digamos, en ese momento no se tenía el concepto de personalidad de sujeto de derecho internacional público, sino que recién esta discusión viene después con lo que se conoció como la opinión consultiva del caso Folke Bernadotte. Pero bueno, esta Carta de Naciones Unidas establece una distinción entre los mismos estados, que la forma que es una distinción meramente histórica no establece ningún tipo de distinción respecto de los derechos o de las obligaciones que van a tener los estados dentro de Naciones Unidas. Digamos, a los estados vencidos, o sea, a los que fueron las potencias del eje, no se les da el estatus de Estado fundacional, digamos, de Naciones Unidas, o sea, de Estado fundador. Establece entonces una estructura mucho más compleja que lo que fue la Sociedad de Naciones respecto de órganos, porque vamos a ver que tenemos una Asamblea General, el ECOSOC, el secretario, el Consejo de Seguridad, una forma de funcionar que ya vamos a ver más adelante, mucho más compleja que la que tenía la Sociedad de las Naciones, y fue firmada el 24 de junio de 1945 por 50 países, entre ellos Argentina, que justamente le declaró en ese momento la guerra a las potencias del eje, y luego por Polonia, por eso que fue firmada inicialmente por 51 estados, junto con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tiene un preámbulo de 19 capítulos. Es necesario diferenciar lo que son los propósitos de los principios establecidos en la Carta. El propósito de la Carta, o mejor dicho, por más que el propósito de la Carta, el propósito de Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Para este mantenimiento de la paz y de esta seguridad internacional, que como ya dije, tiene su base en la igualdad soberana entre todos los estados, es que se establecen en la Carta, en el artículo 2 específicamente, los principios por los cuales se va a regir Naciones Unidas. Pero bueno, para lograr este propósito de mantenimiento de la paz y de seguridad internacional, Naciones Unidas obviamente va a evitar inmiscuirse en los asuntos internos de cada uno de los estados. Los va a considerar a todos en igualdad soberana, no va a inmiscuirse en los asuntos internos, sino que va a respetar, digamos, la toma de decisión o la soberanía política de cada uno de los estados que la forman, así como la libre determinación de los pueblos y la integridad
territorial, y ello conlleva justamente a otro propósito, que es la cooperación o a fortalecer la cooperación internacional en todo tipo de cuestiones económicas, culturales, sociales, humanitarias. Bueno, como te dije, estos serían los propósitos: el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y la cooperación internacional entre los estados, o sea, fortalecer la cooperación internacional entre los estados. Y después tenemos los principios de la Carta, que están establecidos en el artículo 2. Los principios son la igualdad soberana entre todos los estados, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas a través de la Carta, el arreglo de controversia por los medios pacíficos establecidos en la Carta de Naciones Unidas, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, salvo los casos de legítima defensa, el principio de no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado, como así el respeto de su integridad territorial, y el principio de cooperación entre todos los estados. O sea, verdad que en realidad tanto los propósitos como los principios en realidad de cierta forma están un poco mezclados, pero lo importante es que estos principios están enumerados en la Carta y son obligatorios para todos aquellos que la hayan firmado y ratificado.